El pasado 13 de octubre, el gobierno de PSOE y Podemos modificó la Ley 7/2012, por la que se aprobaron medidas contra el fraude fiscal, para incrementar su control sobre las llamadas criptomonedas. En concreto, el Ejecutivo ordena a todos los ciudadanos españoles que posean este tipo de activos monetarios que informen al fisco sobre su tenencia o sobre las operaciones que realicen con ellos. Podemos leerlo literalmente en la nota de prensa que publicó la Moncloa el propio 13 de octubre. Control de criptomonedas. Es decir, ya el título del epígrafe es muy claro. El objetivo es controlar las criptomonedas. Las nuevas circunstancias existentes en el mundo hacen necesario ajustar la Ley 7/2012, Ley contra el Fraude Fiscal, que introdujo la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero. En la actualidad se hace necesario tener un mayor control sobre las criptomonedas y por eso se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero, si afecta a contribuyentes españoles. De este modo, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos con criptomonedas. También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero. Por tanto, el Gobierno está reclamando a los españoles mucha más información sobre su posesión de criptomonedas y sobre las transacciones que efectúen con ellas. Y lo justifica diciendo que las nuevas circunstancias existentes en el mundo hacen necesario, o en la actualidad se hace necesario, tener un mayor control sobre las criptomonedas. ¿Pero por qué? ¿Qué ha cambiado para que el Gobierno busque incrementar su control sobre las criptomonedas? ¿Qué ha cambiado para que ahora, a partir de ahora, se haga necesario tener más información, fiscalizar en mucha mayor medida a aquellos ciudadanos españoles que optan por invertir en estos activos monetarios? Bueno, en general los gobiernos llevan mucho tiempo queriendo incrementar su control efectivo sobre las criptomonedas y más en particular sobre Bitcoin, que es desde luego el activo monetario digital por excelencia. Pero ¿por qué ahora aceleran esta voluntad de control? Bueno, desde mi punto de vista tiene mucho que ver con las circunstancias que han rodeado a la pandemia, a la crisis sanitaria y económica y financiera del coronavirus. Como sabemos, durante los últimos meses los estados de todo el planeta, también el Estado español, han emitido cantidades masivas, cantidades gigantescas de deuda pública. La deuda pública de Estados Unidos ya supera el 135% del PIB, la de España va a superar ampliamente el 120% del PIB y en general todos los países están desbordando el endeudamiento del 100% del PIB y bastante más allá. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué implica? Bueno, históricamente la acumulación excesiva de deuda pública siempre ha terminado de alguna de estas tres maneras. La deuda pública hay que pagarla y solo hay tres formas para pagarla. O subiendo impuestos netos, es decir, incrementando la presión fiscal en relación con el gasto público del Estado para generar más superávit, o a través de inflación, que es una forma de diluir el valor de la deuda pública. Te debo 100 euros, pero como cada vez el euro vale menos, como cada vez imprimo más euros y cada uno de ellos vale menos, devolver 100 euros no tiene la misma carga económica hoy que devolver 100 euros cuando el euro era mucho más valioso. O la tercera vía directamente es el impago de la deuda, el repudio. Te debo 100 euros pero no te los voy a pagar o solo te voy a pagar 20, una reestructuración del principal de la deuda. Como digo, estas han sido las tres formas en las que históricamente se ha pagado la deuda pública. Y fijémonos que las tres formas son una forma de extraer riqueza de los ciudadanos. Subir impuestos netos implica que te quito más y te devuelvo menos. Por tanto, te estoy parasitando más. La inflación implica diluir el valor de la moneda y el valor de la deuda pública a cuyos titulares se les había prometido el reembolso.
Y el repudio de la deuda es directamente no te pago y por tanto te comes tú el agujero financiero vinculado a mi impago de mi obligación financiera para contigo. Por tanto, la sobreacumulación de deuda pública conlleva, en última instancia, una mayor necesidad de confiscación de la riqueza por parte del Estado sobre los ciudadanos, ya sea confiscación fiscal, confiscación inflacionaria o confiscación vía repudio de la deuda, es decir, confiscación de la riqueza financiera de los tenedores de la deuda. Todo indica, por consiguiente, que durante los próximos años, las próximas décadas, iremos a un régimen fiscal mucho más confiscatorio. Los estados estarán aplastados financieramente por la sobreacumulación de deuda pública y la única manera que tendrán de descargar esa pesada losa será con confiscación de la riqueza de los ciudadanos. Ya digo, confiscación fiscal, inflacionaria o de impago de la deuda. Y por tanto, aquellos activos que sean especialmente resilientes a la capacidad confiscatoria del Estado, aquellos activos que incluso podamos calificar como inconfiscables, en el sentido de que el gobierno no puede apropiarse de ellos, no los puede robar, no puede diluir, no puede destruir su valor, esos activos van a tender a revalorizarse. Si yo vivo en una sociedad donde el Estado parasita mucho más que ahora a los ciudadanos, aquellas vías de escape al parasitismo estatal se van a revalorizar. Y las criptomonedas, y más en particular Bitcoin, son un ejemplo de esos activos inconfiscables con una oferta rígida, por tanto con una oferta limitada de cara al futuro, que se van a tender a revalorizar porque su demanda, en un contexto institucional más caracterizado por la confiscación estatal, va a aumentar. Por tanto, va a haber más demanda de activos inconfiscables como Bitcoin, y como la oferta de Bitcoin es rígida, más demanda, misma oferta o una oferta muy escasamente creciente, una revalorización del activo en cuestión. Y justamente por eso, porque el Estado no quiere que nos escapemos de sus garras confiscatorias, el Estado ya está requiriendo a los españoles la obligación tributaria de que le informen de la cantidad de bitcoins que tienen, no porque el gobierno vaya a poder confiscar esas bitcoins. Si un ciudadano no quiere transferirle bitcoins al gobierno, por mucho que el gobierno quiera arrebatarle esos bitcoins, no le serán transferidos. Bitcoin no es como un banco. Si el gobierno insta a un banco a que el saldo de tesorería de un ciudadano le sea transferido en forma de cobro de impuestos al gobierno, el banco cederá y le transferirá ese saldo al gobierno. Por tanto, dejará de reconocerle, por ejemplo, al contribuyente que tiene un saldo de 1.000 euros con el banco y esos 1.000 euros serán ya un saldo del fisco, del Estado. Con Bitcoin esto no puede suceder. El gobierno no puede quedarse las bitcoins que tiene un ciudadano si este ciudadano no consiente en transferírselas. Ahora bien, lo que sí puede intentar hacer el Estado es convertir a Bitcoin en la base imponible para tributar, es decir, para generar una obligación tributaria en euros que deban serle transferidos al Estado. Por ejemplo, el gobierno puede decir: yo no te puedo quitar tus bitcoins, que actualmente están valoradas, por ejemplo, en 10.000 euros, no te las puedo expropiar, no te las puedo arrebatar, no te las puedo confiscar. Ahora bien, búscate las vueltas para entregarme 10.000 euros. No esas bitcoins, porque ya digo, no te las puedo arrebatar. Aunque te mande a la cárcel, si tú no me las quieres dar, no te las puedo quitar. Pero si no me entregas 10.000 euros, no esas bitcoins, 10.000 euros, que es el valor monetario de esas bitcoins, te voy a sancionar. Y la sanción puede ir incrementándose hasta llegar, por ejemplo, a la pena de cárcel si tú no cumples con la obligación tributaria que te he impuesto. Por consiguiente, los gobiernos necesitan tener información de primera mano sobre cuántas criptomonedas tienen los ciudadanos para convertir esas criptomonedas en el hecho imponible que será cada vez más gravado por las autoridades fiscales. No porque vayan a arrebatar, a expropiar esas criptomonedas. Una casa la podrían expropiar y la podrían vender en pública subasta para resarcirse una deuda tributaria. Con Bitcoin eso no podrán hacerlo, pero sí pueden utilizar la cantidad y el valor que una persona tenga de Bitcoin como referencia
para fijarle la obligación tributaria. Y como los gobiernos, tal como decíamos antes, van a necesitar subir de manera muy importante los impuestos netos sobre los ciudadanos, ya van preparando el terreno, ya van dificultando o ya van intentando dificultar que los ciudadanos escapen de ese expolio tributario. Bien, te puedes refugiar en bitcoins, pero me vas a tener que informar de todas las que tienes para, en función de tu tenencia de las mismas, determinar cuántos impuestos en euros me vas a tener que pagar. Por consiguiente, lo que estamos viviendo, lo que estamos presenciando, son solo los primeros pasos a la estocada fiscal, a la brutal estocada fiscal que nos va a venir durante las próximas décadas. Están intentando poner coto a las criptomonedas, están intentando poner coto a Bitcoin para que no constituya una vía de escape al parasitismo estatal. Pero no olvidemos que al campo no se le pueden poner puertas. Bitcoin es una moneda seudónima, es decir, que la identidad del titular de una determinada cantidad de bitcoins es un seudónimo. ¿Cómo va el gobierno a conocer cuántas bitcoins tiene una persona si esa persona no se lo comunica voluntariamente? Por supuesto, si el gobierno fuera capaz de detectar qué identidad real se corresponde con un seudónimo, el gobierno sí podría averiguar cuántas bitcoins tiene un individuo o tiene un contribuyente, aunque éste no le informe de ello. Pero no es nada fácil vincular un seudónimo de bitcoin con la identidad real de una persona, porque no existen bases de datos centralizadas que puedan ser secuestradas por el gobierno para adquirir un listado de qué identidad seudónima se corresponde con qué identidad real. Por tanto, y en términos generales, solo si el contribuyente decide cooperar voluntariamente con el fisco a la hora de revelarle no solo su identidad, porque además un mismo ciudadano puede tener varias identidades seudónimas de Bitcoin, puede tener varias cuentas con varios seudónimos de Bitcoin, con lo cual no solo tiene que colaborar a la hora de revelarle su identidad o una de sus identidades, sino todas ellas y todas las Bitcoins que tiene esa persona. Un contribuyente podría decirle al gobierno: tengo medio Bitcoin vinculada a esta identidad seudónima, pero luego a lo mejor tiene muchas otras identidades seudónimas con otras muchas Bitcoins que no ha comunicado al gobierno. ¿Cómo va a saber esto el gobierno? No hay forma de que lo sepa, insisto, salvo que los ciudadanos decidan cooperar voluntariamente en esa revelación de información al fisco. Esta normativa, que establece la obligación de revelar esta información, es por tanto más bien un intento de conseguir que el ratón acuda voluntariamente a la ratonera que una forma de cazar ratones desde el gobierno, porque el gobierno no tiene, en términos generales, podrá haber excepciones, pero no tiene en términos generales ninguna capacidad real para conocer qué español, qué contribuyente español tiene cuántas bitcoins o deja de tenerlas. Es una llamada impotente a la colaboración de la víctima con el verdugo. Por favor, informadnos verazmente de cuántas bitcoins tenéis para incrementar vuestra deuda tributaria con Hacienda, porque necesitamos que paguéis muchos más impuestos. Pero cuanto más extorsiones fiscalmente a los ciudadanos, más van a intentar esos ciudadanos defenderse de semejante extorsión tributaria. Y las criptomonedas, y más en particular Bitcoin, constituyen un vehículo para protegerse de la confiscación estatal. Por mucho que el gobierno intente controlar lo incontrolable, estos activos han llegado para quedarse y eso, quiera o no quiera el gobierno, le va a restar capacidad para parasitar a los ciudadanos. Por suerte para todos, Bitcoin es un nuevo contrapoder frente a los estados omnipotentes.